Les saludo en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que la Escritura declara que Él nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que también nosotros podamos consolar a otros con la consolación que nosotros hemos recibido de su parte. Bienvenidos, que el Señor los guarde, que el Señor les dé entendimiento o nos dé entendimiento a todos para que su palabra haya cabida en nuestras vidas y produzca el fruto para lo cual el Señor la está enviando. Quiero compartir con ustedes en Mateo, en el capítulo 5, versículo 9. Dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Quiero darles una pequeña definición que encontré acerca de pacificador. Dice, bueno, realmente es demasiado sencilla. Es una persona que pacifica o restablece la paz. Y qué importante es que nosotros como iglesia podamos entender cosas como esta, porque Jesús vino a reconciliar al hombre pecador con el Padre. Había una enemistad entre el Padre Santo, alto y glorioso, y el hombre que decidió andar lejos de su presencia, como lo declara allí en Génesis, en la caída de nuestros padres. Y el Padre vino a reconciliar a ese hombre que estaba en enemistad con él a través del poderoso acto y ese sacrificio glorioso de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Por tanto, si el Padre paga un precio tan alto, Jesús paga un precio tan alto también por nosotros para reconciliarnos con nuestro Señor, con nuestro Padre. Por supuesto que la iglesia también debe caminar en esa verdad. La iglesia debe entrar en armonía con lo que menciona el Espíritu Santo de Dios, porque el Espíritu de Dios nos ministra para que nosotros podamos ser embajadores de su justicia y podamos hacer la obra que el Señor nos ha encomendado. Así que si el Padre envió a Jesús para ser un pacificador, para que trajera una reconciliación entre el hombre pecador y él, también nosotros como iglesia debemos ser pacificadores. Y algo importante que declara aquí, dice, porque serán llamados hijos de Dios. Y ahí mismo en Mateo, en el capítulo 5, del 43 al 48, declara, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces mira la enseñanza acá. El Señor está declarando cuál es la función de la iglesia que realmente está reconciliada con el Padre, cuál es su función frente a los demás, qué es lo que ella debe hacer por los otros. Y declara, debo amar a mi enemigo, bendecir al que me maldice, hacer bien al que me aborrece, orar por el que me ultraja y me persigue. Y declara que para ser hijo de mi Padre que está en los cielos, o sea que este estilo de vida de impartir a los demás el amor de Dios y sobre todo sobre aquellas personas que son mis adversarios, es una condición para aquellos que hemos recibido el llamado a ser hijos de Dios o hemos aceptado ese gran desafío de ser hijos de Dios. Esta es una condición para ser verdaderamente sus hijos. O sea, ¿qué cosas menciona el Señor allí que nosotros debemos hacer como sus hijos? Menciona el amar, menciona el bendecir, menciona el hacer bien, menciona orar por nuestros enemigos y también dice saludar, dice, y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Y por supuesto que este saludo no tiene que ver con solo hacerle a una persona así. "Oh, hola, ¿cómo estás?". No, no se trata solo de eso. Este saludar es no negar el trato a una persona que me ha hecho daño.
O sea, yo no puedo consentir con la división, con la separación. Precisamente esa separación del hombre hacia Dios fue lo que trajo tanta muerte espiritual sobre su vida. Recordemos que en Isaías, en el capítulo 1, declara: Toda cabeza está enferma, todo corazón está doliente, desde la planta del pie hasta la coronilla, no hay en ellos nada sano, todo es hinchazón, podrida llaga. Dice que no ha sido curada ni vendada con aceite. Pero declara por qué el ser humano estaba en esa condición. Dice: porque me dejaron a mí, porque no me conocen, porque ahí menciona que hasta un buey sabe quién es su dueño y un asno sabe cuál es su pesebre. Sin embargo, el pueblo de Dios se le olvida quién es su dueño, y por olvidarse de Dios, por estar ausente de Dios, esa ausencia provoca en su vida un descontrol total, provoca una herida tan profunda que empieza a supurar, como lo declara allí el profeta Isaías, una gran hinchazón y una llaga que está podrida. Así que cuando el ser humano vuelve a ese lugar de unidad con Dios, con el Señor, la herida es sanada. La herida deja de supurar, porque la herida que lleva el ser humano en su ser interior es una herida de separación. El hombre fue arrancado, fue desgajado de Dios por su pecado, y por supuesto que ahí, en esa ruptura, hay una herida muy profunda. Entonces, cuando nos reconciliamos, o mejor el Padre nos reconcilia con Él a través de Cristo Jesús, esa herida es totalmente sanada. Entonces, el Señor nos pide que ahora nosotros no podemos consentir con la separación, con la división hacia las personas que están a nuestro alrededor. Por eso declara esto, dice: tú debes amar, bendecir, hacer bien, orar por aquellos que te hacen daño. ¿Por qué? Porque siempre como hijos de Dios, y declara: para que sean hijos de Dios. O sea, esa reconciliación hace parte de su naturaleza divina. Y si nosotros somos verdaderamente sus hijos, por supuesto que también vamos a buscar esa reconciliación con las personas que están a nuestro alrededor. Y en esa paz que vamos a establecer, hay una gran oportunidad de sanidad. Recuerda que en Lucas, en el capítulo 4, declara el Señor: el Espíritu de Dios, capítulo 4, versículo 18, está sobre mí, por cuanto me ha ungido para. Y empieza a declarar allí una cantidad de bondades que son derramadas por medio del Espíritu Santo en la vida de Jesús, y por supuesto también a través de nosotros cuando tenemos su Santo Espíritu. Dice: a sanar quebrantados de corazón, a dejar en libertad a los que estaban oprimidos por el diablo, a sanar enfermos, bueno, a dar vista a los ciegos. Todas estas bondades que vienen por medio del poder de la unción de su Santo Espíritu. Pero, ¿cómo va a obrar ese poder sobre nuestras vidas a favor de la gente si nosotros estamos separados de las personas? ¿Cómo va a obrar ese gran poder de Dios, que el canal por el cual se mueve el Espíritu Santo, el canal por el cual actúa, es a través del amor? Entonces, ¿cómo puede la iglesia bendecir? ¿Cómo podemos nosotros traer un pueblo a la presencia de Dios? ¿Cómo podemos libertar a la gente si nuestro corazón está lleno de odios o de resentimientos, de maldad, de divisiones, de separación, sí, de broncas hacia los demás? Por supuesto que ese no es el ambiente propicio para que la presencia de Dios se mueva. Donde hay resentimientos, donde hay odios, donde hay división, está entronado Satanás. Recuerda que la Escritura declara eso, que Él es un padre de mentira. Él vino a matar, Él vino a causar una división en medio de la gente. Y cuando hay divisiones en medio de nosotros, por supuesto que ese reino está destinado a perecer. Eso dice la Escritura: todo reino dividido contra sí mismo no prospera. Entonces, ¿cómo nosotros podremos hacer la obra de Dios si no amamos? ¿Cómo podemos hacer esa gran obra si estamos separados de las personas? Por supuesto que es a través de el amor que el Señor se mueve a favor de la gente, y el pueblo de Dios es un pueblo que debe aprender a amar. Cuando menciona los talentos,
las habilidades y los dones allá en Primera de Corintios en el capítulo 12, que menciona una cantidad de dones diversos, muy útiles para la iglesia, para bendecir a un pueblo de Dios. Pero en el capítulo 13 menciona el principal. Dice que aunque podemos anhelar esos dones, hay uno mejor, hay uno más excelente, y menciona que es el amor. Y dice la palabra de Dios, si no tengo amor, no soy absolutamente nada. Una persona puede levantar muertos si es que Dios le dio esa unción. Puede hacer unos milagros, señales, tener una palabra de ciencia, de sabiduría, hablar todos los géneros de lenguas que existan, tanto humanos como divinos. Pero si no tiene amor, para nada sirven todas esas habilidades con las cuales haya sido dotado. O sea, tener un don, tener una habilidad ministerial, no es precisamente una señal de que soy verdaderamente un hijo de Dios. Porque recuerda lo que declara el salmista. El Señor llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, aún a los rebeldes, declara el Salmo 68. Entonces, tener un don no es la gran señal de que soy un hijo de Dios, porque los dones el Señor se los da también a la gente rebelde. Dice, para que habite en medio de ellos el Señor. O sea, los dones son como una manera de Dios manifestarse en medio de los hombres. Él manifestarse en medio de los hombres. Sí, pero dice allá en Corintios, pero si no tengo amor, no soy absolutamente nada. Y dice que el amor es el que va a permanecer hasta el final. Ese es el que permanece, y menciona también la esperanza y la fe, que son los que nosotros debemos buscar realmente con intensidad. Si tú quieres un don sobre tu vida, el don mayor, el más grande que tú debes anhelar es lo que tiene que ver con el amor. Esto es lo que se debe formar en la iglesia de Cristo. Así no tengas ninguna otra habilidad. Si tienes amor, lo tienes todo, porque tienes al Dios mismo habitando con fuerza y con poder en todo tu ser. Entonces, en el versículo 48 declara, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Estamos hablando de Mateo 5:48. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces aquí menciona perfección y no la menciona como que perfección sea ausencia de error, porque a veces pensamos que ser perfecto delante de Dios es que nunca me voy a equivocar, es que no voy a tener luchas, no voy a tener un mal pensamiento, de pronto no voy a tener crisis. Sí, pero cuando la Biblia menciona perfección, no la menciona como ausencia de error. Cuando la Biblia habla acerca de un hombre perfecto, por ejemplo, cuando dice que Job era un hombre temeroso de Dios, un hombre recto, perfecto, apartado del mal. Cuando menciona hombres como Job, que eran perfectos, cuando el Señor le dice a Abraham, anda delante de mí y sé perfecto, no les está diciendo, tú no te puedes equivocar. Lo que está declarándole es, sé obediente a mi palabra y no consientas con la división. Aquí en este texto está declarando esto. Dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y viene hablando acerca del amor hacia el enemigo. Viene hablando acerca de amar, de bendecir, de hacer bien, de orar, de saludar, o sea, de no negar el trato a aquellos que me hacen daño, no hacia los que me aman, porque dice, si ustedes le sirven a los que le aman, pues ¿qué gracia hay en eso? Ninguna. Eso lo hacen los gentiles, lo hace la gente del mundo, eso lo hace todo el mundo. Pero los que son hijos de Dios, los que son hijos de Dios, no cerraron el círculo de amigos, no cerraron las posibilidades de bendición, sino que las extendieron o las extienden hacia una comunidad más grande. O sea, son más generosos en el trato, son más generosos en esta parte de acercarse a los demás. Entonces dice, aquí error, aquí perfección es obediencia al mandamiento en este texto. Tomándolo en todo este contexto, cuando el Señor dice sean perfectos como el Padre que está en los cielos es, tengan el mismo sentir de Dios.
tengan el mismo sentir, sean obedientes a este mandamiento que el Señor está declarando acá y no consientan con la división. En este caso, lo que tiene que ver con el rencor, el odio, el resentimiento y la distancia hacia los demás. Si tú consientes con estas cosas hacia tu prójimo, tal vez tú puedas estar formando en tu corazón el corazón de Caín. Recuerda que Caín aborreció a su hermano y lo mató. Y declara la Biblia, ¿por qué mató Caín a su hermano? Declara primera de Juan 3, dice, porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. O sea, su obrar fue un obrar perverso. No se acercó a Dios con la fe que se requería para ofrecer el sacrificio correcto. En este caso, para nosotros el sacrificio correcto es la obediencia a su palabra, es nuestra fe en el Hijo de Dios, es creer que realmente fuimos llamados para impartir, para ser salvos primero, para tener una comunión perfecta con nuestro Padre, pero también para impartir hacia los demás. Tú como hijo de Dios no puedes prender tu lámpara y meterla debajo de la cama, como dice acá también en el versículo, bueno, se me perdió el versículo, pero cuando dice, no se prende una lámpara y se coloca debajo del almud, que el almud era un aparatico de barro, era un recipiente, una vasija de barro, que tenía una tapa con algunos roticos para que diera una luz muy tenue por si ellos necesitaban levantarse en la noche. Sí, pero dice, no enciendas la luz, si quieres alumbrar no la puedes poner así tan tenue, tienes que ponerla sobre la repisa para que alumbre a todos los que están en casa, porque nosotros fuimos llamados para hacer la sal y para hacer la luz de esta tierra, para eso el Señor nos llamó. Sí, porque si no lo hacemos así ya aquí mismo en Mateo, en el capítulo 5:13 dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ahí está el propósito principal por el cual nosotros debemos amar, por el cual debemos hacer este proceso, amar, bendecir, hacer bien, orar, tener armonía, saludar, estar con las personas, porque en ese buen trato y en ese derramar del amor del Señor, vamos a hacer que nuestro Padre sea glorificado. Es por eso que lo debemos hacer. El Padre fue glorificado a través de Jesús, que vino y amó al hombre pecador, que vino y lo reconcilió con él. ¿Sí? Jesús le dio la gloria al Padre. Cuando tú te niegas a amar, te niegas a bendecir, no le estás dando la gloria al Padre. Y como te decía hace un momento, estás alimentando en tu corazón el corazón de Caín, que mató a su hermano. Entonces, como hijos de Dios, nosotros no podemos alimentar ni la división, ni la rivalidad, ni la hostilidad, el resentimiento, el rencor hacia los demás, hacia las personas pues que tienen un comportamiento equivocado, porque entonces ¿cómo los vamos a traer al Señor si los estamos sacando? Somos muy buenos para amarnos aquí como entre nosotros, los de la iglesia, y nos abrazamos y somos como los ángeles de Dios en esos ambientes tan gloriosos de abrazos y besos y todo eso. Pero el Señor dice, bueno, sí, está bien que lo hagamos acá como iglesia, pero está mucho mejor que lo hagamos con la gente de afuera, porque tenemos una generación que está herida, que está irreconciliada con el Señor. Y esta es la estrategia que Dios utiliza para atraer a los demás. Tú y yo somos cuerdas de amor con las cuales el Señor atrae a un pecador a su presencia. Recuerda que siempre el Señor ha trabajado de la mano
con el ser humano. Siempre ha sido así desde el principio. Estableció a un hombre, Adán, y a su esposa Eva, para trabajar con ellos, para establecer toda una generación. Y siempre Dios ha hablado con el hombre, ha establecido una relación con él para llamar a otros hombres a su presencia. Entonces, si el Padre reconcilió consigo mismo al hombre pecador, perdonándolo, pagando un precio en el altar, un precio alto por nosotros a través de Cristo Jesús y atrayéndonos hacia Él, entonces nosotros debemos también hacer eso. Y el que pacifica, el pacificador, tiene esa función de ir y reconciliar a una humanidad con nuestro Padre Celestial. Entonces, ¿cómo eres tú con tu adversario? Cuando tú te encuentras con el adversario en la calle, ¿qué haces? ¿Te cambias de andén? ¿Bajas el rostro? ¿Te haces el que te estás amarrando los zapatos? Eh, Mejor dicho, ¿qué cosas tú haces cuando te encuentras con las personas a tu alrededor? Porque eso dice mucho de ti como hijo de Dios. Creo que el pacificador ve a su adversario y corre hacia él para hacerle bien. Eso es lo que hizo el samaritano. Recuerda la parábola del samaritano, que entre samaritanos y judíos no se trataba. Y el Señor colocó esta parábola diciendo, ¿quién es el buen samaritano? ¿Quién es mi prójimo? Decía. Cuando el samaritano vio al judío que estaba golpeado, desnudo, porque lo habían asaltado, corrió hacia él para hacerle bien. Lo llevó en su caballo, lo dejó en el mesón y pagó el salario de 2 días para que lo atendieran mientras él se recuperaba. Entonces, ¿qué haces tú con tu adversario? ¿Eres tú verdaderamente el prójimo de tu adversario o eres implacable, eres grotesco? Porque si con tu adversario no puedes tener un trato, yo quiero realmente invitarte a que te reconcilies con Dios. Porque si estás reconciliado con Dios, vas a estar reconciliado con tus enemigos. Si no quieres hacer la paz con la gente, si tú no quieres buscar a tu adversario, si no le quieres hacer bien, te tengo una mala noticia. Tal vez tú tienes el corazón de Caín, que mató a su hermano y nunca más quiso saber de él, y también se apartó del Señor y anduvo errante por esta tierra sin Dios y sin mandamiento. Sin Dios y sin mandamiento. Porque ¿cómo vamos a decir que somos hijos de Dios y no queremos obedecer el mandamiento? Porque eso es lo que declara Lucas, capítulo 6, el del 42 en adelante. Dice, el que oye mis palabras y las pone en práctica es como el hombre prudente que edifica una casa sobre la roca. Y dice, ¿y por qué me dicen Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo? Entonces, las personas, nosotros como creyentes no podemos pensar que el tope máximo de nuestra vida espiritual es venir a la iglesia y congregarnos, es ver las predicaciones por YouTube o es cantar alabanzas. No, eso no, esa, son hábitos que nosotros empezamos a tener, y por supuesto que la palabra nos edifica y no debemos dejar de hacerlo. Pero el tope máximo de tu vida espiritual, ¿tú cómo te mides espiritualmente? No es por las horas que tú dedicas en oración, no es por la cantidad de Biblia que tú sabes, no es cuántos días a la semana tú vas a la iglesia, no es cuántas predicaciones tú escuchas en todo tiempo, porque hay personitas que desde que se levantan hasta que se acuestan están escuchando predicaciones allí por las redes. Bueno, y está bien edificarse de esa manera, pero ¿qué es lo que te va a medir si tú realmente estás crecido espiritualmente? Es cuánto tú amas a los demás, cuánto tú amas a la gente, cuánto respeto tú tienes por tu prójimo, cuánto estás dispuesto a servir, no a tu amigo, no al que te ama, no a tu familia, sino a aquel que te aborrece, que te persigue, que te ultraja. ¿Cuánto tú estás dispuesto a hacer por una persona así? Eso es lo que te mide como persona espiritual, como hombre o como mujer de Dios. Por eso no nos podemos engañar, querida iglesia,
pensando que lo que nos hace espirituales es tener una cantidad de ritos religiosos, como los fariseos que se colocaban mantos grandes con largas filacterias, que cuando ayunaban demudaban su rostro y que cuando oraban lo hacían duro para que todos escucharan, que cuando daban limosnas subían la mano lo más alto posible con esas monedas y después las soltaban en las plazas públicas para que cayeran, hicieran ruido y todo el mundo volteara a mirar y dijera, wow, ahí está Simón el fariseo dando su limosna, wow. No, mira, eso no sirve absolutamente para nada. Recuerda que la Biblia se resume, 66 libros de la Biblia se resumen en dos mandamientos que lo recita en un solo versículo. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quién es tu prójimo? Allá lo declara la parábola. Todo aquel que tenga una necesidad, toda persona a la cual tú le puedas servir, ese es tu prójimo. Así que, por favor, vamos a poner los pies sobre la tierra y vamos a hacer lo que el Señor nos dice. Porque si hay rivalidad, si hay celos, si hay pleitos, si hay rencillas, si hay problemas, si hay hostilidad hacia los demás, entonces, ¿cómo nosotros podemos decir que somos perfectos como nuestro Padre que está en los cielos? ¿Cómo podemos decir que estamos entendiendo la Biblia? ¿Cómo podemos explicarle a los demás los misterios del reino cuando no lo puedo mirar a los ojos con compasión? No puedo. La palabra de Dios, para que sea impartida en un corazón, necesita ese canal que te decía hace un rato, y es el canal del amor. A través del amor es que la palabra de Dios entra hasta el tuétano de los huesos. Porque como yo le voy a decir a una persona, mira, yo te odio, te aborrezco, pero arrepiéntete, que Dios te ama y quiere para ti vida eterna. Entonces uno dice, pues por favor, no seas tan vulgar en tu enseñanza. ¿Tú crees que estamos en ese tiempo de maltratar a las personas con el mensaje bíblico? No, este es un tiempo muy diferente, ¿sí? Hay personitas que sienten que son como el profeta Jeremías o algún profeta así que tiene que hablar de esa manera, pero yo te digo, es un poco diferente ahora. Por supuesto que exhortamos frente al pecado, por supuesto que invitamos a la gente a abandonar su maldad, pero debemos hacerlo de la manera correcta, con la motivación correcta, con el anhelo de que esa persona realmente conozca a Dios y no simplemente de manifestar nuestra brusquedad. Pero hay personas que son tan hostiles, tan ásperas en su forma de ser y de hablar, que uno no les quiere escuchar ni el saludo, mejor dicho, no quiere escuchar nada de ellos. Entonces, estamos hablando del pacificador. Y para que tú puedas hacer un buen pacificador, tú debes renunciar a esto. Algunas cosas que te voy a mencionar, tal vez sean más o tal vez sean menos. Yo veo estas a las cuales debemos renunciar. Y una es a la rencilla. Debemos renunciar a la rencilla. ¿Qué es una rencilla? Es resentimiento, rencor entre dos personas que suele manifestarse en discusiones, riñas o actos de venganza. Eso es una rencilla. Entonces, debemos renunciar a la rencilla, o sea, sanar nuestro corazón para que podamos impartir el mensaje. El rencilloso es esa persona que practica esto, que tiene resentimiento, que es rencoroso, que le gusta pelear, que le gusta discutir, que tienes como vengativo. ¿Sí? Entonces, cada vez que tú vas a hablarle a alguien y esa plática o esa relación, esa conversación termina en una discusión, tal vez es porque tú eres rencilloso, porque no debería terminar una... Si tú estás lleno del Espíritu Santo y te acercas a una persona para hablarle, si tienes la motivación correcta, si tienes al Espíritu Santo de Dios, si amas a aquel que tú le vas a hablar, es muy común que el Señor permita que el ambiente se torne celestial, que el ambiente se torne de arrepentimiento, que el ambiente se torne de amor, de reconciliación. Pero si tú le hablas a alguien y siempre terminan peleando,
Entonces ya tú dices, sí ve, por eso es que a usted no le puede decir nada, porque ta. Esa reacción demuestra que tú eres una persona problemática, que eres rencilloso en tu corazón, que provocas problemas. ¿Por qué terminas discutiendo siempre con la gente? ¿Por qué no has tratado con este pecado en el corazón? Entonces, para ser pacificadores debemos renunciar a la rencilla. A una persona rencillosa, mira, no le importa el sufrimiento de los demás, de malas, se lo merece. ¿Para qué es así con Dios? Se merece toda esa calamidad. Entonces, a esa persona no le interesa el sufrimiento de su prójimo. No tiene cuidado de si esa persona, porque está actuando con brusquedad, porque está en esa actitud. Tal vez tiene un gran problema, tal vez murió un ser querido, tal vez está mal económicamente, tal vez está enfermo. El rencilloso no piensa en nada de eso, simplemente piensa en golpear con toda su fuerza y hacer el mayor daño posible. Y si tiene un pedacito de Biblia para herir, pues mucho mejor. O sea, porque hay gente que hiere y golpea a los demás con la Biblia. Al rencilloso no le importa que las personas estén en sufrimiento, piensa más bien que los demás son los que lo tienen que complacer, que los demás son los que tienen que cumplir sus deseos o sus caprichos. El rencilloso quiere que todos los demás estén pendientes de sus intereses personales. Están muy centrados en sí mismos y son exigentes con los demás. Le demandan a los demás la perfección que ellos ni siquiera saben qué significa eso. ¿Sí? Ese es el rencilloso, que obliga a los demás a caminarle al Señor, pero ellos no quieren obedecer a Dios. Ellos siempre son problemáticos, están causando división, rencillas, etcétera. Proverbios 26, Proverbios 26, 21 dice: el carbón para las brasas, la leña para el fuego y el hombre rencilloso para encender contiendas. Entonces, si el lugar donde tú estás o yo estoy, nuestra presencia en el lugar causa una contienda, entonces tal vez es que somos rencillosos. Porque mira que aquí lo declara: y el rencilloso para encender una contienda. Allí donde se prende el problema es porque hay rencillosos, y por supuesto que nosotros debemos salir de ese círculo, que nosotros no estemos provocando esas situaciones difíciles, problemáticas en medio de la gente entre la cual nos movemos. Una contienda es lucha, enfrentamiento, discusión, altercado, pelea, etcétera. Entonces, si tu presencia provoca todo esto, luchas, enfrentamientos, discusiones, altercado, peleas, y cuando tú le hablas a una persona lo que haces es sacarle la rabia, entonces tú eres rencilloso. Tú eres una persona que ama la contienda. Y si tú amas eso, debes renunciar, porque no estás siendo perfecto y tal vez no estás siendo hijo de Dios. Perdóname que te lo diga, porque ahí dice, para que seamos hijos de nuestro Padre que está en los cielos. Y dice también, para que sean perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces, cuando te diriges a la gente, ¿qué sacas de ella? Cuando tú le hablas a alguien, tienes buenas respuestas, provocas arrepentimiento, traes armonía, traes paz. O cuando tú le hablas a alguien, esa persona termina diciéndote: uy, qué fastidio usted, qué fastidio. Usted, ¿por qué siempre me saca la piedra? Entonces, tal vez tienes esto. Tal vez no has sido consciente de que eres una persona rencillosa, pero te puedes arrepentir y podemos bendecir a nuestra generación. Entonces, vamos a renunciar a la rencilla. También vamos a renunciar a la soberbia. Recuerda que esa soberbia, una definición, es ese sentimiento de superioridad frente a las demás personas que provoca un trato despreciativo hacia los demás, un trato distante hacia las personas. O también es como la rabia, ese enfado que una persona manifiesta cuando alguien le lleva la contraria. ¿Sí? Pero es exagerada, este enfado, esta rabia. Cuando alguien dice: no, no estoy de acuerdo con usted,
y se le prende el rostro y parece que se encendió en fuego y sus ojos se vuelven llamas de fuego y empieza con una rabia exagerada, entonces eres muy soberbio. Es que estás lleno de soberbia. Y recuerda que la soberbia es una de las principales características que tiene Satanás. Satanás es el ser más soberbio del universo. Es el ser más soberbio. Y la soberbia es aborrecida en la Biblia. Dios declara en la escritura a través de Pedro, a través de Santiago, dice que Dios resiste a los soberbios. Dios los resiste. O sea, un soberbio no puede acercarse al trono de Dios. Un soberbio no tiene acceso al trono de Dios, porque el trono de Dios se necesita gente que se acerque con humildad, con humillación, con mansedumbre, reconociendo sus faltas. El soberbio para nada reconoce nada. Para nada, es altivo, golpea a los demás, desprecia a las personas. Eso es lo que hace un soberbio. Entonces, por eso ese soberbio nunca va a tener acceso a los tesoros del reino. Y en Proverbios 13, en el versículo 10 dice: ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. Entonces mira este caldo nutritivo del que se alimenta Satanás. La rencilla es una, la soberbia es otra. Qué tremendo es esto. Si vamos a ser hijos de Dios, como lo declara la bienaventuranza, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Si tú quieres ser llamados hijos de Dios, tienes que ser un pacificador. Te lo digo, tienes, no debes, tienes que ser un hijo de Dios, un hombre, una mujer pacificadora. Y si quieres ser perfecto, tienes que obedecer el mandamiento. Tienes, tienes que amar a tu enemigo, bendecirlo, hacerle bien, orar por él, saludarlo, no negarle el trato. Tienes que hacerlo. No es si quieres. O sea, si realmente tú deseas ser un verdadero hijo de Dios y quieres ser perfecto, esas prácticas deben estar en tu vida, porque si no, muy lejos del Señor. Entonces, vamos a renunciar a la rencilla, a la soberbia, tenemos que renunciar a la ira, que es ese enojo o enfado que se produce cuando una persona considera que existe o se va a producir un resultado negativo para sus intereses. Esa es la reacción de personas que se ven como amenazadas, que se sienten contrariadas, que no se les lleva, como decimos nosotros, la corriente. Entonces inmediatamente manifiestan la ira. La ira es una manifestación de la carne, de la carne. Recuerda que en Gálatas dice: y los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces cuando uno dice: no, yo soy tremendo, yo oro, yo sí leo la Biblia, el único defectico chiquititico que yo tengo es que soy muy iracundo. ¿Para qué que sí? Ay, no, eso sí, no he sido capaz con la ira. Y yo te digo, si no has sido capaz con la ira es porque eres un carnal. Eres un carnal y no vas a entrar en el reino de Dios. Lastimosamente. O sea, no se trata de que tú digas que tu ira es un pecadillito chiquititico, que no, que esa es la única debilidad, como le decimos a veces a nuestro pecado, debilidad. No, es que, mira, tú no puedes pensar que, bueno, dices, entonces el adúltero, wow, horrible, acabó con su hogar, engañó a su esposa, qué pesar de esa familia, ese hombre adúltero, uy, qué fastidio los adúlteros. O decir, uy, ese fornicario, claro, vaya, fornique, ese cuerpo es el templo del espíritu y por allá fornicando, pecador, pecador, fornicario, pecador. Pero tú eres iracundo y no te tratas así. O sea, tú eres iracundo y tu ira, tú dices que es el único pecadillito chititico que tú tienes en tu alma. Y yo te digo, igual que el adúltero, igual que el fornicario, igual que el asesino, igual es tu ira. Porque si no
te enderezas, si no te arrepientes de tu ira y la abandonas, no vas a entrar en el reino de Dios. Dice, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces no pienses que tu ira y tu soberbia es menor que el adulterio de tu vecino, que el adulterio tal vez de tu esposo, de tu esposa, que la fornicación de tus hijos. Ay, ese hijo mío que me hace sufrir porque es fornicario. Sí, y tú eres iracundo y tú no estás sufriendo por tu ira, estás sufriendo por la fornicación de tu familia, de tus hijos, pero no estás sufriendo porque eres una persona iracunda. Deberías sentir mucho dolor por eso, porque con tu ira tú estás destrozando a la gente. Con tu ira te estás haciendo mucho daño. Recuerda que el otro día dábamos una enseñanza acerca de la ira y cómo deteriora nuestro cuerpo y que trae muchas enfermedades. Entonces, debes renunciar a ella si realmente quieres ser un hijo de Dios y si quieres entrar en el reino. Proverbios 15, 18 dice, Proverbios 15, 18, el hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. Entonces, estamos hablando del pacificador y tanto el rencilloso, el soberbio y el iracundo provocan contiendas, ponen a pelear a su círculo, ponen a pelear a la gente. Entonces, si tienes esto, por supuesto que jamás vas a lograr ser un pacificador. Por eso te los estoy mencionando para que podamos renunciar a esto y ayudar a nuestra gente. Dios quiere bendecir a las personas, Dios quiere traer su reino sobre nuestra generación, pero debemos nosotros ponernos en el corazón de Dios para desde el corazón de Dios poder ayudar. También es necesario renunciar al chisme. ¿Qué es el chisme? Es un comentario, una noticia no verificada, algo que no sabemos si es verdad o es falso, algo que no está concreto, que circula entre la gente y generalmente de carácter negativo. Proverbios 26, versículo 20, Proverbios 26, 20 dice, sin leña se apaga el fuego y donde no hay chismoso cesa la contienda. Entonces, ese chisme, ¿cómo nos gusta? Dice que entra como es dulce al paladar, es como que entra suavecito ahí, es delicioso. Uno escucha por ahí que como había un programa que decía que es que el dulce sabor del chisme. El dulce sabor del chisme. Y creo que todos nosotros tenemos algo de chismosos en nuestro corazón. Nos encanta saber cosas, nos encanta que nos comuniquen con, vení, 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 contame qué fue eso que pasó, y es verdad, y ay no, pues vea, yo lo voy a decir hasta donde sé. Pero esto no es que yo sepa realmente, eso fue que me lo dijeron este y este y este. O sea, no estás seguro de nada, simplemente empieza a impartir una noticia, un comentario que no sabemos si es verdad o es falso y que normalmente siempre atentan contra la vida de una persona. Recuerda que la Biblia nos enseña, si tú tienes algo contra tu hermano, búscalo, búscalo, habla con él, presenta tu queja, hazle entender tu inconformidad. ¿Sí? Y exhórtalo, o si cometió alguna falta, dice también la necesidad de presentarse con un testigo después. Si el hermano no atiende el consejo, si no atiende la exhortación, después vamos con un testigo. Pero cada vez que tú tengas algo contra alguien, pues busca a la persona. Búscala y de la manera sabia, prudente, oras al Señor, le pides por favor que no se levante una contienda en medio de esto que vamos a conversar. Pero no le dices nada a aquella persona por la cual tú te sentiste ofendido, pero se lo comentas a alguien. Y ese alguien a alguien, y a alguien, y a alguien, cuando menos pensamos, está totalmente desprestigiada esa persona, está abatida, esa está como lo peor delante de todo el mundo, y lo peor es que ni siquiera lo sabe, ni siquiera sabe que todo el mundo tiene ese concepto de él. Pero ¿dónde empezó eso? En un corazón chismoso, en un corazón rencilloso, en un corazón soberbio, soberbio. Entonces, hay muchas personas que hacen la fácil. La fácil es, no me entendí acá, me voy.
no logramos, no hablamos, me voy. O se sintió herida, me voy. Nunca busca paz, reconciliarse, nunca busca establecer cosas firmes, sólidas en Dios, sino que se va. Y lo peor es que no se va para ser un pacificador, sino que se va a comentar, a desparramar por otros lados. No, yo me fui porque esto y esto y esto y esto y esto. Y entonces ese se lo cuenta a otro y a otro y a otro y finalmente hiciste lo que no se podía hacer. No, no obedeciste el mandamiento. El mandamiento del Señor es busca a la persona, dile lo que tú piensas, hazlo con un testigo. Busca estar en paz con la gente. Y aún muchos hogares también, las parejas hacen la fácil. Frente a los problemas, huyen y no quieren solucionar. Yo veo que, digamos, muchas de las deserciones que hay en congregaciones, por supuesto que a veces hay unos motivos de peso, cosas muy graves, muy delicadas, que realmente sí requiere cambiar de lugar. Pero hay otras cosas que realmente no es porque la gente es tan soberbia, está tan llena de odio y tan llena de resentimiento que prefiere irse antes que enfrentar su propia maldad. O sea, no quieren reconocer que odian, no quieren reconocer que son idólatras, no quieren reconocer que están llenos de engaño y más bien se van, pero se encargan de desprestigiar hacia afuera el lugar de donde salieron. Qué tremendo es esto. Entonces vamos a renunciar también al chisme. Debemos renunciar a la altivez. La altivez tiene que ver con expresiones que indican la manía de los hombres de elevarse sobre los demás, de dominarlos, de humillarlos, de abatirlos, manifestándolo en todas las acciones y de todos los modos posibles. O sea, una persona altiva siempre va a elevarse sobre los demás para intentar doblegarlos con palabras, con expresiones, con manifestaciones de enojo. Qué terrible es esto. Si tú pudieras ver el rostro de Dios cuando tú eres altivo, cuando tú eres soberbio, cuando una persona, cuando tú desafías a otro a la pelea, cuando desafías a otro a la contienda, esa respuestica de, entonces, ¿qué? A ver, ese a ver, si tú pudieras ver el rostro de Dios, ¿cómo te está viendo en ese momento? Caerías de rodillas delante del Altísimo, llorando por tu altivez. Si pudieras ver el fuego que está quemando ya tus pies por ser tan soberbio y tan altivo, te doblegarías delante de Dios. Y creo que muchos de nosotros no escatimamos en eso. O sea, no medimos el daño, la gravedad de ser soberbio o de ser altivo. Y manifestamos esa altivez, esas contiendas y todo eso. Si pudiéramos ver el fuego que nos abraza, fuego del infierno, por supuesto no fuego de Dios, sino fuego del infierno abrazando a un altivo, caeríamos doblados delante de su presencia. Entonces, qué tremendo es eso. Mira, por ejemplo, a veces la altivez de las personas. Cuando tú ves a Balaam, él está montado en su asno y ese asno quiere seguir porque ahí está el ángel de Dios. Y ese hombre se enseñorea sobre su asno para maltratarlo y empieza a golpearlo, a golpearlo. Y el asno le habla. ¿Y cómo estaría de enceguecido este hombre? ¿Cómo estaría de soberbio, de altivo, que no cae en cuenta que una burra le está hablando? Yo no sé qué sentirías tú si el perro de tu casa empezara a decirte, ¿por qué me maltratas? ¿Por qué no me das comida? O si el gato empezara a hablar, no sé qué reacción tú tendrías. Pero la reacción de Balaam fue encenderse en un pleito con su burra. Imagínate eso, hasta habló con la burra. La burra le dice, ¿por qué me pegas? Y entonces le dice, ¿y por qué no me obedeces? No era consciente de que una burra estaba hablando, como para haber entrado en terror, en pánico, como que una burra me está hablando, Dios mío, ¿qué es esto que está pasando aquí? El altivo no ve eso. La soberbia, la altivez se enceguecen de tal manera a una persona que no le permiten como reaccionar. Y el ángel del Señor al frente con una espada desenvainada. Imagínate, es tremendo eso, tremendo eso.
que no nos pase eso, que nos estamos enfrentando a la gente, abriendo tamaños ojos, discutiendo soberbios y con el ángel del Señor al frente, con una espada listo para volarnos la cabeza. Qué tremendo es eso. Por eso, amada iglesia, reaccionemos, reaccionemos, por favor. No podemos comportarnos como demonios diciendo que somos los hijos especialísimos de Dios, que es que somos lo mejor, la élite del mundo, y con altivez, rencilla, soberbia, iras, chismes en nuestros corazones. Proverbios 28, en el versículo 25, dice, el altivo de ánimo suscita contiendas, mas el que confía en Jehová prosperará, prosperará. Imagínate eso. Relaciona aún prosperidad con el hecho de bajar la cabeza. Hermoso el Señor, hermoso. Entonces el altivo también está suscitando esas contiendas. También debemos renunciar a la murmuración. La murmuración es un comentario que se hace de una persona que no está presente, con el ánimo de que no se entere, y con la finalidad de hacerle daño o molestarla. Si tú hablas de la gente, de sus errores, si tú hablas mal de las personas o si hablamos mal de las personas, porque creo que todos caemos en ese gran pecado de hablar de la gente cuando no está presente, entonces somos murmuradores. Somos murmuradores, ¿sí? Si cuando tienes algo pensado de alguien, no lo buscas para decírselo, sino que lo comentas allá con tu familia, en el almuercito, en la reunión familiar, en esa reunión especial donde está todo el mundo ahí, pero te gusta hablar de la gente cuando no está presente, eres un murmurador. Tienes que mirarte al espejo y decir, soy un murmurador, soy un infame murmurador. Hazlo con rigidez, sé fuerte contigo mismo, sé tosco en ese sentido, golpéate fuerte para que reacciones y no sigamos pecando contra el Señor, porque la murmuración, ¿cómo la considera Dios? Filipenses en el capítulo 2, en el versículo 14 dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. En Romanos, en el capítulo 1, ese es tremendo, dice, dentro del versículo 28 en adelante, dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, que habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Mira lo tremendo. Dentro de los que no aprobaron tener en cuenta a Dios, dentro de los que tienen una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, están los murmuradores. Están los murmuradores. Entonces, si tú hablas de la gente cuando ellos no están presentes, o si hablamos porque yo me tengo que incluir en esa colada, como decimos nosotros, hablamos de las personas cuando no están, somos murmuradores, entonces no estamos teniendo en cuenta a Dios y estamos permitiendo que nuestra mente sea una mente reprobada. Nos estamos exponiendo a que Dios nos entregue a una mente reprobada, una mente que fue pesada y fue hallada falta, o sea que no vamos a ser justificados delante de Dios por esto. La murmuración es, no, por eso te decía hace un momento, no consideres como nos enseñó la iglesia tradicional que habían pecados mortales y habían pecados veniales. No, todos son extremadamente mortales porque son manifestaciones de la carne y los que practican esto no heredarán el reino de Dios. Y aquí están los murmuradores. Los menciona como aquellos que no aprobaron tener en cuenta a Dios
y que fueron entregados a una mente reprobada y que están haciendo cosas que no convienen. Y también Judas lo menciona. Judas dice en el versículo 4, pero algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Menciona personas que, dice, son impías, convierten en libertinaje la gracia, niegan a Dios y a Jesús. Menciona un grupo de personas con estas características. Y dentro de lo que ellos practican, porque ahí empieza a declarar la lista de lo que ellos hacen, de que ellos manifiestan a través de su vida, en el versículo 16 dice, estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. O sea, dentro de lo que estas personas que son impías, libertinas, que niegan a Dios y a su Hijo, dentro de lo que hacen es que son murmuradores y querellosos. O sea, que les encanta hablar de la gente cuando ellos no están presentes. Entonces, hermanos, si somos conscientes de estas cosas, si nos alertamos, entonces vamos a corregirnos. Pero si hacemos todo esto y no nos da susto, quiere decir que nuestra mente está reprobada, está endurecida. Entonces, si tú y yo somos rencillosos, somos soberbios, iracundos, chismosos, altivos, murmuradores, y no nos asusta eso, no nos asusta y lo hacemos de una manera tan natural, nuestra mente tal vez está reprobada, tal vez está endurecida, tal vez estamos es bajo un juicio de Dios. Porque dice, ¿por qué? Porque no tuvieron en cuenta a Dios, entonces Dios los entregó a una mente reprobada. Mira lo fácil que es endurecerse. Mira lo fácil que es enceguecerse, lo fácil que es apartarse de Dios. Por eso el Señor dice, para que sean hijos de vuestro Padre que está en los cielos, para que sean perfectos como el Padre que está en los cielos. Entonces, si yo creo contiendas, rencillas, divisiones, si pongo a pelear a la gente, entonces, ¿cómo puedo decir que soy un hijo de Dios? ¿Cómo yo voy a decir que soy perfecto? ¿Cómo voy a decir que, ay, Señor, aquí estamos esperando tu venida? Yo sé que me voy y voy a cantar que me voy en las nubes con el Señor. Dice, por supuesto que no te vas a ir en ninguna nube. No, 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 no. Debemos ser conscientes de esto. Debemos corregir nuestro caminar. Dios, la salvación no es un juego, la unidad no es un chiste, la unidad es algo que la iglesia debe practicar, el respeto, el traer una reconciliación, una cobertura de bendición y de paz, porque de lo contrario la iglesia no va a poder hacer absolutamente nada en medio de esta generación. Imagínate la gente afuera tirando piedras, quebrando vidrios, haciendo destrozos, nosotros diciendo esos vándalos, y la iglesia tremenda vándala, que no puede ver a otro creyente por ahí porque tenga una pedrada en la cabeza, tenga un chisme, tenga la murmuración, tremenda piedra, y coge y grande, grande, como esos que van a apedrear a esa mujer que fue encontrada en adulterio. Y el Señor les dice, bueno, entonces sí, claro, apedréenla si quieren, pero el que esté libre de culpa, pues que tire la primera piedra. Y con eso el Señor noqueó a todos, los noqueó a todos, porque ahí hay una verdad. Y es que ninguno de nosotros somos mejor que otros. Todos nosotros nacimos en condición de pecado. Todos nosotros necesitamos de su gracia y de su favor. Tú no eres mejor que nadie. Ni tú ni yo somos mejores que nadie, absolutamente. Pero sí fuimos llamados para bendecir. Entonces recuerda que el pacificador debe ponerse en la situación de la otra persona, comprender que hay una herida, que hay un corazón herido, maltratado, que esa herida, tal vez esos problemas que esa persona tiene, lo está llevando a tener un comportamiento equivocado. Cuando tú quieres pacificar, debes pedirle a Dios que
obre sobre tu lengua, sobre tu boca, para que tú hables con prudencia, con delicadeza. Cuando tú consideras que vas a exhortar a alguien, cuando tú le vas a hablar a una persona, aunque lo que le vas a decir sea una verdad o tú consideras que es una verdad, no se lo digas con aspereza, no se lo digas con brusquedad, ¿sí? No seas de esas personas que dicen, ah, sí, yo le canto la tabla a todo el mundo, yo soy sin pelos en la lengua. Si tú no tienes pelos en la lengua, entonces tú eres un soberbio, tú eres un altivo, te gusta la contienda, porque el Hijo de Dios sí se mide para hablar. El Hijo de Dios se frena, la piensa, ¿cómo lo voy a decir? ¿Cómo voy a tratar a esta persona? ¿Cómo me le acerco a este lirio para sacarlo de su situación sin dañarlo, sin atropellarlo, sin tener reacciones bruscas? Entonces, si eres un pacificador, entonces vas a hablar a las personas de la manera correcta para hacerlo volver de su error y le vas a hablar con amor. Si eres un pacificador, no vas a pretender crear condenación ni culpabilidad en la persona, porque no se trata de buscar culpables, se trata es de buscar las soluciones. ¿Qué nos ganamos con encontrar a los culpables si no tenemos una solución? Hay que buscar una salida. Por supuesto, nuestra puerta, nuestra salida, nuestro camino es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La respuesta para un pecador es la sangre del Cordero que fue derramada en la cruz del Calvario. Y el pacificador siempre busca reconciliar a todos, cada persona, busca reconciliar a la gente con el Señor y por supuesto siempre vamos a estar reconciliados nosotros con las personas. Hay algunos casos donde definitivamente las relaciones son muy difíciles y pues no vamos a poder estar tan unidos como queremos, pero por lo menos no vamos a estar ni con odio, ni con resentimientos, ni con distancias. Y terminamos con Filipenses en el capítulo 2 del versículo 3 al 5 dice, no hagáis, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Mira que esto barre, destroza todo brote de soberbia, de altivez. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. O sea, nos movemos no por nuestros intereses, sino buscando hacerle bien a las personas, a atraerlos en pos del Señor. Y en el versículo 5 declara, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Hermoso, desafiante, no es fácil lidiar con nuestra soberbia, con nuestro orgullo, pero creo que un buen inicio es que lo reconozcamos, que reconozcamos nuestra maldad. Porque como te decía hace un momento, si hacemos todo esto, si murmuramos, si chismoseamos, si somos soberbios, altivos, rencillosos, y ni siquiera nos duele, y ni siquiera pensamos que estamos haciendo mal, entonces estamos pisando terrenos del infierno, ya nos estamos consumiendo en el fuego del infierno, no estamos dando cuenta. ¿Sí? Porque ahí dice, el Señor los entregó a una mente reprobada. Si tú y yo hacemos esto, vamos a entrar en la lista de los impíos, en la lista de los que mancillan la carne, en la lista de los que no respetan al Padre ni a su Hijo. Por supuesto que como iglesia jamás vamos a caer en ese error. Así que vamos a enderezarnos, amados. Vamos a entrar en ese mover del Espíritu Santo, porque nuestro tiempo, este tiempo que estamos viviendo, requiere que nosotros seamos pacificadores, que reconciliemos a una humanidad con el Señor. No es tiempo de tomar partidos políticos, no es tiempo de inclinar nuestros corazones a esas cosas mundanas, a decir yo soy de X o Y color, yo estoy de acuerdo con este grupo, con el otro. Los hijos de Dios estamos de acuerdo con Cristo Jesús. Por eso dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Cristo Jesús no vino a hacer política. Él no vino a decir, vamos Herodes, tú puedes, sí, sí. No, él no estuvo de acuerdo ni con Herodes, ni con Pilato, ni con la maldad de sus discípulos, ni con la... Él no estuvo de acuerdo con nada de esas cosas. Él vino a establecer lo nuevo, a establecer ese nuevo mandamiento. Él vino a traer el reino de Dios sobre la tierra.
no a juntarse, a alimentar el ego y alimentar la vanagloria y los deseos caprichosos de los hombres. Él vino fue a establecer el reino de Dios y creo que como hijos del Señor debemos hacerlo de esta misma manera. Te bendigo en el nombre de Jesús y espero que estas palabras entren a tu corazón. Oro por ti, oro por tu vida. Quiero que el Señor haga un milagro en tu corazón y que podamos trabajar juntos por la obra de Dios, que en el lugar donde tú te encuentres, el reino de Dios sea extendido, que seas como esa mujer que escondió esa levadura con la masa hasta que todo fue leudado. Tú puedes ser una gran bendición para esta ciudad y para esta nación. Así que yo te invito a que por favor entres en el propósito de Dios, hagamos juntos esta obra y trabajemos por una sociedad que lo necesita, por una generación que el Señor está llamando a su presencia. Te bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Deseo que Dios te prospere en todo, que te bendiga, que te guarde y te levante con su gracia y con su poder. Muchas bendiciones.